la gran ópera faraónica de la geopolítica y la paciencia. Damas y caballeros, niños hiperactivos. Y a ustedes, egiptólogos frustrados que llevaban 2 décadas esperando esta fecha. Pónganse cómodos. Dejen sus frustraciones a la entrada. Demos la bienvenida, con una ovación obligatoria y ligeramente sarcástica, al Gran Museo Egipcio. Gem, esa obra faraónica que probó que la burocracia moderna puede ser más lenta que la construcción de la Gran Pirámide. El Gem no es un simple museo, es el evento de la década. Es el Hamilton de la arqueología, con más drama, más deuda y definitivamente menos canciones pegadizas. Su inauguración, en 2025, es el acto final de una ópera bufa geopolítica que tardó 23 años en estrenarse. Sobrevivió a 3 presidentes, un par de revoluciones y una pandemia global, lo cual es más de lo que pueden decir muchos matrimonios modernos. Costó $1.000 millones, principalmente prestados, financiados en gran parte por Japón, lo que convierte al país del sol naciente en el copropietario silencioso del antiguo Egipto. Es la mejor inversión que el mundo puede hacer en nostalgia con dinero prestado. ¿Qué esperan? Tomen asiento y observen este nuevo espectáculo. La inauguración no fue una aburrida conferencia académica. Fue un performance digno de Las Vegas. El cielo sobre Giza se iluminó, no solo para honrar a los dioses, sino para demostrar que Egipto puede comprar tecnología occidental mientras exige que le devuelvan su patrimonio. Detrás de cada apretón de manos, con los 39 líderes mundiales, se escondía un cálculo. ¿Cuánto te debo? Mezclado con ¿cuándo me devuelves la pieza? El Gem es en esencia la máxima herramienta de soft power de Egipto. Es un mensaje grabado en piedra caliza y acero. Hemos construido la casa perfecta. Ahora no tienen excusa. No se quede 20 años en la banca, observador curioso. Únase a nuestra comunidad de observadores críticos y analíticos, porque la verdadera diversión apenas comienza. Con la colección de Tutankamón ya en casa, la presión está ahora sobre Berlín, Londres y París. Prepárense, porque la reina Nefertiti ya tiene su nuevo tocador. Y lo que viene ahora es el debate sobre si los museos occidentales deben pagar el precio de la historia. El Gem es una obra maestra del poder blando egipcio. Una declaración audaz al mundo de que, a pesar de los funerales políticos y el caos regional, Egipto sigue siendo el guardián indiscutible de la civilización. El retraso de 2 décadas no fue un problema de ingeniería, fue un problema de gobernanza crónica. La construcción del Gem, que se estima, tomó más tiempo que la Gran Pirámide, que se hizo en 15 a 30 años, vio pasar el cetro por 3 manos principales. Hosni Mubarak, iniciador, puso la primera piedra. Fue el arquitecto del sueño de grandeza, pero el proyecto se detuvo cuando el pueblo, harto, puso fin a su reinado en la primavera árabe. El Gem, un símbolo de la ambición que el pueblo se encargó de congelar. Mohamed Morsi, breve interludio. El proyecto estuvo en la penumbra
durante la turbulenta era post-revolucionaria. La prioridad era el pan y la estabilidad, no las momias. Humor negro. En esos años de caos, el GEM pasó de ser un museo a ser el mayor agujero en el presupuesto nacional. Abdel Fattah al-Sisi. El Salvador. Reanudó la obra, aseguró los préstamos, gracias, Japón, y la convirtió en el monumento a su régimen. La inauguración es el gran acto de clausura de la era de inestabilidad, un mensaje de orden y progreso bajo su liderazgo. Mientras que 39 jefes de Estado, reyes y príncipes, incluido el rey de España y el enviado especial de China, asistieron a la fastuosa inauguración, la presencia de Estados Unidos fue notablemente más discreta, o inexistente, al más alto nivel. Estados Unidos tiene intereses masivos en la estabilidad militar y política de Egipto. Es un aliado clave en la región y receptor de ayuda militar. Sin embargo, la inversión del GEM es predominantemente japonesa. Washington prefiere ejercer su influencia a través de la ayuda de seguridad y la diplomacia tradicional, dejando que Japón y el mercado global financien la diplomacia cultural. Para Washington, la inauguración del GEM es una simple feria comercial. ¿Para qué enviar al presidente o al vicepresidente a un evento que, en el fondo, trata de la reafirmación de la soberanía egipcia y la deuda con Japón? Estados Unidos prefiere jugar en el tablero militar y político, dejando el circo cultural a los monarcas y a los países que, irónicamente, tienen que debatir si devolver las piezas que yacen en sus propios museos. El GEM es la artillería pesada en la guerra cultural de Egipto contra Occidente. El argumento de Londres, París y Nueva York, de que solo ellos pueden conservar los artefactos de forma segura y profesional, ahora parece una burla. El GEM es el museo arqueológico más grande del mundo dedicado a una sola civilización, dotado de tecnología de punta y laboratorios de conservación. La apertura del GEM, con la colección completa de Tutankamón, reunida por primera vez, es la exigencia silenciosa. Ya tenemos la casa. Ahora, devuélvanos la piedra Rosetta, Museo Británico, y el busto de Nefertiti, Museo de Berlín. Es una renegociación del patrimonio global, donde Egipto, con su inversión de $1.000 millones, reclama su lugar como líder cultural, no como un mero proveedor de antigüedades para las vitrinas occidentales. El GEM es un espejo de Egipto, grandioso, complejo, endeudado, pero innegablemente eterno. Es un mensaje de supervivencia, financiado por Asia, celebrado por Europa y observado con cautela por Occidente. La posición oficial del Museo Británico sobre la devolución de la piedra Rosetta y, por extensión, otros artefactos como los mármoles del Partenón de Grecia, es un estudio de caso de nacionalismo cultural disfrazado de universalismo. El MB afirma que la piedra Rosetta no fue robada, sino que fue entregada a las fuerzas británicas en 1801 según los términos del Tratado de Alejandría, tras derrotar a los franceses, quienes la habían descubierto. El MB sostiene que el acuerdo de rendición incluía la firma
de un representante otomano. El sultán gobernaba Egipto en ese momento, lo que supuestamente le da un velo de legalidad. Egipto, en 1801, era un peón en un juego de imperios. Un acuerdo de rendición entre potencias europeas y un representante otomano no constituye, bajo ninguna métrica moderna, el consentimiento soberano del pueblo egipcio. Es la justificación burocrática del botín de guerra. El MB defiende su rol como un museo universal, que permite que millones de personas de todo el mundo vean la pieza de forma gratuita en Londres, argumentando que la piedra pertenece al mundo y no solo a Egipto. Esta defensa, muy cómoda para el país que históricamente amasó el mayor imperio, ignora que la pieza es, antes que un símbolo de la egiptología, un ícono de la identidad egipcia. Además, la piedra Rosetta es la pieza más visitada del museo. Su valor simbólico y turístico para el MB es incalculable, y devolverla sería admitir que su universalismo es frágil. La apertura del GEM ha borrado el principal argumento práctico que los museos occidentales utilizaban para retener el patrimonio. Anteriormente, el MB podía sugerir que Egipto no tenía la infraestructura moderna o la estabilidad necesaria para albergar y conservar con seguridad artefactos de valor incalculable. El GEM, con su tecnología de conservación de $1.000 millones y su seguridad de nivel faraónico, anula esta justificación. Con la colección completa de Tutankamón y 100.000 artefactos reunidos en un solo lugar al pie de las pirámides, el GEM se convierte en el centro neurálgico para cualquier egiptólogo o turista serio. Ya no tiene sentido viajar a Londres, Berlín o Nueva York para ver fragmentos cuando el todo está en Giza. Activistas y figuras de la talla del exministro de Antigüedades, Zahi Hawass, están utilizando la inauguración del GEM como palanca. Hawass ha dicho sin rodeos que británicos y alemanes son unos ladrones y que usará todos los medios intelectuales para presionar. Esta es la nueva guerra cultural, donde el GEM es el tanque y las peticiones en línea son la infantería. A pesar de la apertura del GEM, la piedra Rosetta sigue en Londres. La lección es cínica, pero históricamente precisa. El MB se esconde tras la afirmación de que el gobierno egipcio aún no ha presentado una solicitud de repatriación formal. Esta es una táctica dilatoria. Mientras la solicitud oficial no llegue, el debate se mantiene en el plano académico y mediático, no en el legal. La piedra Rosetta no es solo piedra. Es el símbolo del desciframiento, y para muchos occidentales, el símbolo de la superioridad académica europea sobre los misterios de Oriente. Devolverla es devolver la llave del conocimiento. El GEM es una obra maestra egipcia, pero la piedra Rosetta, la llave de su propia historia, sigue en Londres. La batalla no ha terminado. Acaba de comenzar la etapa más costosa e incómoda de la Guerra Fría por el patrimonio. Si la piedra Rosetta es el cerebro de la egiptología, el busto de Nefertiti es el rostro de la controversia. Ubicado en el Museo Nuevo Neues Museum de Berlín, el busto es la pieza estrella de la colección alemana
y un ícono global de la belleza. La inauguración del Gran Museo Egipcio, GEM, ha reavivado la Guerra Fría por la reina, con Egipto apuntando su artillería cultural directamente hacia Alemania. La controversia sobre Nefertiti es mucho más directa y con el tiempo. El descubrimiento fraudulento, 1912. El busto fue descubierto en Amarna por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt. El problema no es el hallazgo, sino cómo salió de Egipto. Egipto acusa a Borchardt de haber ocultado deliberadamente el valor del busto durante el reparto de hallazgos con las autoridades egipcias. Según las reglas de la época, los descubrimientos se dividían. La leyenda plausible dice que Borchardt cubrió el busto con barro y lo presentó al inspector egipcio, que era francés, como una pieza de yeso de poco valor, mostrando fotografías engañosas. Borchardt, al sacar la pieza, incumplió las regulaciones egipcias al clasificar falsamente el busto, lo que Egipto y figuras como Zahi Hawass, el Indiana Jones egipcio, consideran robo o expolio ilegal. La posición de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, responsable de los museos de Berlín, es esencialmente una negación continua de la soberanía egipcia. Adquisición legal. El argumento se basa en que el busto se adquirió legalmente según las reglas de reparto de la época, independientemente del presunto engaño de Borchardt. Es decir, la regla de los cazadores de tesoros, de principios del siglo XX. La pieza no tiene un valor único. Alemania argumenta que ya existen 21 copias de decretos grabados similares a la piedra Rosetta en Egipto, y que la Nefertiti es solo una pieza entre muchas. El busto es un embajador. Afirman que el busto ejerce como embajador cultural en Berlín, atrayendo la atención mundial hacia la civilización egipcia. Sátira. Un embajador forzado, encadenado a su vitrina de cristal, que genera ingresos masivos para su anfitrión. Falta de solicitud formal. Al igual que el Museo Británico, la Fundación ha negado en ocasiones que haya una solicitud oficial de devolución de gobierno a gobierno, tratando de mantener la disputa en el plano mediático y académico. El Gran Museo Egipcio representa un desafío existencial para el Museo Nuevo de Berlín. El busto de Nefertiti ya tiene una casa perfecta. Con el GEM, Egipto ha construido la casa definitiva, segura, profesional, con alta tecnología para su patrimonio. El argumento de que Nefertiti está más segura o mejor exhibida en Berlín es ahora indefendible. El reclamo es la narrativa del siglo XXI. La apertura del GEM, con la colección completa de Tutankamón, consolida la narrativa de Egipto como una nación líder en conservación del patrimonio. Esto legitima y amplifica las voces, como la de Hawass, que acusan a Alemania de practicar un imperialismo o violencia cultural al retener la pieza. La posición de Berlín es firme, pero se está volviendo moralmente insostenible en el contexto del siglo XXI y la existencia del GEM. Tienen al rostro de la belleza en exhibición, pero el coste diplomático y ético
se paga cada vez que Egipto alza la voz. Si el gran museo egipcio, GM, es el gran tablero donde Egipto juega la partida de ajedrez geopolítica, el zodiaco de Dendera, en el corazón del Museo del Louvre, en París, es la pieza que representa la máxima arrogancia de la era de la Ilustración francesa. El zodiaco no es un busto sensual como Nefertiti, ni una llave lingüística como Rosetta, sino una carta astral monumental que representa el techo astronómico del templo de Hathor en Dendera. Es, literal y simbólicamente, el mapa del cielo egipcio que ahora cuelga sobre las cabezas de los visitantes parisinos. La historia del zodiaco es un cuento de aventura, dinamita y la obsesión francesa por la primacía cultural. El zodiaco fue descubierto a principios del siglo XIX. Aunque la expedición de Napoleón fracasó militarmente, llevando a la pérdida de Rosetta a manos británicas, sí tuvo éxito en el frente científico, documentando extensamente los tesoros egipcios. En 1821, el explorador y aventurero francés Jean Laut, no un arqueólogo, sino un explorador financiado por el rey Luis XVIII, no se contentó con tomar notas. Laut decidió que la pieza pertenecía a la humanidad y, por extensión, a París. No fue un expolio sutil, fue un secuestro arquitectónico. Los franceses, armados con sierras y, según algunas crónicas, dinamita, desmantelaron el techo del templo en trozos. Si los británicos se llevaron la llave, Rosetta, con un acuerdo forzado, los franceses simplemente tomaron el cielo por la fuerza bruta, dejando un agujero permanente en el techo del templo de Dendera. Al igual que el Museo Británico, el Louvre justifica su posesión con el argumento del Museo Universal y la salvación de la pieza. El zodiaco fue salvado del templo donde había permanecido seguro durante 2000 años, solo para ser transportado a través del mar y convertirse en una de las mayores atracciones que genera millones de euros para la taquilla del Louvre. El acto de salvar una pieza al destruirla de su contexto original es el epítome de la hipocresía colonial. Frente a la piedra Rosetta y Nefertiti, la controversia del zodiaco es menos mediática, pero más dolorosa para Egipto, ya que representa una mutilación física de un sitio sagrado. Frialdad académica, el Louvre y Francia rara vez se involucran en debates públicos acalorados sobre la repatriación. Su postura es de propiedad consolidada. La pieza está legalmente en Francia, y el diálogo se centra en la cooperación, no en la devolución. La respuesta de París, al igual que la de Berlín, es mantener la puerta cerrada a cualquier negociación de devolución, ofreciendo en su lugar préstamos, intercambios y cooperación académica. Es la política del te ayudo a gestionar lo que te queda, pero lo mejor me lo quedo yo. El GEM, con su capacidad para albergar piezas masivas y delicadas, es un recordatorio visual de que el zodiaco, el busto de Nefertiti y la piedra Rosetta ya no tienen excusa para estar fuera de casa. Zahi Hawass, el principal abanderado egipcio, ha incorporado el zodiaco en su lista de expolios ilegales junto a Rosetta y Nefertiti. El mensaje es claro.
Si el GEM es el nuevo centro del universo cultural egipcio, necesita sus estrellas de vuelta. El zodiaco no es solo una obra de arte, es una pieza de ingeniería astronómica religiosa que estaba integrada en el templo. Al exhibir el zodiaco en París, el Louvre exhibe el agujero físico que dejó en Dendera, un recordatorio brutal del poder destructivo del coleccionismo occidental del siglo XIX. El zodiaco es un ejemplo de cómo Europa, bajo la bandera de la ciencia y la ilustración, se permitió saquear la civilización que paradójicamente le sirvió de inspiración. La inauguración del GEM es el eco de un grito: «Devuélvanos nuestros cielos». El telón ha caído sobre la fastuosa y largamente esperada inauguración del Gran Museo Egipcio, GEM, en 2025. No fue solo un evento cultural, fue un auto sacramental geopolítico orquestado por el Cairo, un acto de afirmación faraónica ante un mundo que prefiere las momias en sus vitrinas antes que en su país de origen. El GEM, con sus $1.000 millones, cortesía principalmente del paciente Japón, se alza como la cuarta pirámide, no una tumba para un rey, sino un monumento para la soberanía del presente. Es el templo tecnológico que declara obsoletos y moralmente caducos a sus rivales occidentales. La lista de invitados y sus ausencias pintan el mapa de las prioridades del siglo XXI. Asistieron, aplaudieron y reforzaron los lazos turísticos. Es la diplomacia de la cortesía, el reconocimiento de que Egipto es la fuente y ellos son los expositores. Estados Unidos, el aliado militar más grande de Egipto, brilló por su ausencia al más alto nivel. Es la sátira perfecta. Washington prefiere enviar miles de millones en ayuda militar para asegurar la estabilidad del Canal de Suez y el régimen, pero no quiere aparecer en una fiesta cultural que es en el fondo una declaración antioccidental. El poder blando, para ellos, es menos importante que el poder duro del Pentágono. La inauguración del GEM no se trata de las 5.000 piezas de Tutankamón. Se trata de las 3 sillas vacías, reservadas para los fantasmas del expolio imperial. El cerebro de la egiptología, un botín de guerra arrebatado en un tratado de rendición que no firmó Egipto. Londres se esconde tras la legalidad de 1801, argumentando que la llave para entender una civilización pertenece a todos, especialmente si está en el barrio de Bloomsbury. La Roseta no se devuelve porque, si sale, el MB teme que sus cimientos, construidos sobre el imperio, se derrumben. Es la pieza que sostiene la narrativa del Museo Universal. El rostro de la perfección, supuestamente sacado de Egipto con un truco de magia y barro en 1912. Berlín se aferra a la palabra del arqueólogo que la sacó, ignorando la evidencia del engaño. Nefertiti es el rehén más hermoso del mundo. Ella es la embajadora involuntaria que genera millones para Berlín, mientras Egipto pide a gritos a su reina de vuelta a su nuevo palacio. El cielo de Egipto, extraído con sierras y dinamita. París exhibe la violencia en su techo
y la llama patrimonio de la humanidad. Al llevarse el cielo del templo, los franceses demostraron que la Ilustración, al menos en sus inicios, valoraba más la posesión que el contexto sagrado y el respeto por el lugar de origen. Egipto ha cumplido su parte. Ha demostrado al mundo que tiene la estabilidad, la capacidad técnica y el orgullo soberano para ser el custodio de su propia historia. El GEM no solo alberga momias, entierra de una vez por todas los argumentos coloniales de conservación. La gran interrogante se lanza ahora, no desde el Cairo, sino desde el corazón mismo de la historia global, y va dirigida a los viejos imperios de Europa. En esta nueva era, donde el mundo se ha encogido y las capacidades se han igualado, ¿es el patrimonio cultural una posesión estática y legalmente inamovible de un coleccionista? ¿O es, por fin, un derecho dinámico e inalienable de la nación que la creó y que tras un siglo de espera ha demostrado tener el hogar perfecto para ella?